Bueno, chicos, nos volvemos a encontrar una vez más en este curso de Escuela Bíblica Dominical, ya por este medio, una vez más por YouTube. Espero que les esté pareciendo agradable este nuevo camino que hemos estado tomando los maestros y que hayan podido disfrutar de cada uno de los videos, que haya sido de edificación para su vida y que hayan podido aprender mucho de cada una de las enseñanzas que les ha estado dando cada uno de los maestros. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver la lección 22 que nos tocaría, y esta se llama, ¿no? El pueblo de Israel va errante por el desierto. Es bastante interesante, ¿no? Am, yo creo que ya se acuerdan más o menos qué es lo que han visto la anterior semana, y cómo ustedes han podido ver cómo Dios había renovado el pacto con su pueblo. Les había mostrado que aun a pesar de lo que hicieron con el becerro de oro, Él les había perdonado y les estaba dando una nueva oportunidad. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, porque a Moisés se le vuelven a entregar dos tablas de los 10 mandamientos, esta vez ya no escritas por Dios, sino él tuvo que escribirlas como castigo por lo que habían hecho. Pero aún así Dios tuvo misericordia del pueblo. Y ahora vamos a continuar con la historia del pueblo de Israel, viendo qué cosas más han hecho estos personajes, este pueblo tan conocido, tan mencionado en la Biblia. Y bueno, eh, algo bien interesante es que estos israelitas eh, pasaron por muchas etapas en el desierto, y una de estas es la que vamos a ver hoy, la de ir errantes por el desierto. Bueno, pero no vamos a empezar sin antes orar. Vamos a orar. Oh, Señor, te doy gracias por este momento que tú me das. Señor, por favor, permíteme terminar toda esta lección, todo lo que conlleva, toda la edición, Señor. Cada cosa está bajo tu control, Señor. Te pido, por favor, por la enseñanza, que pueda ser algo que tú te plazcas, Señor, en recibir, y que no sea simplemente, Señor, algo pasajero, sino algo eterno en ti y que vale la pena porque es para ti, Señor. Te pido por estos niños, Señor, que van a escuchar este programa y que van a ver este video. Señor, cuida cada uno de sus vidas y permítenos que nuestras mentes, nuestros corazones, todo de nosotros, Señor, esté completamente entregados a ti, y que lo que vayamos a aprender hoy realmente se quede dentro, dentro de nosotros, Señor, y que podamos vivirlo y ponerlo en práctica. Te doy gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, mi Salvador y el Cordero sin mancha. Amén. Y bueno, ya para comenzar, lo primero que vamos a hacer va a ser empezar con una actividad. Vamos a, vamos a jugar un poco con esta dinámica, y lo que tienen que hacer es encontrar patrones. Sí, patrones. Ese va a ser el tema base de nuestra lección de hoy. La palabra clave son patrones. Y lo que tenemos que encontrar, ya sea en las lecturas o en este juego como tal, son patrones. Y bueno, para encontrar patrones vamos a calentar un poco nuestra mente, vamos a ejercitarnos y vamos a tratar de encender un poco, ¿no?, nuestro motor para poder encontrar los patrones más adelante, que sí son los verdaderos, los importantes. Y qué mejor manera que practicando ahora, ¿no? Si no sabes qué es un patrón, bueno, yo te explico. Aquí te doy un ejemplo. Aquí puedes ver más o menos qué es un patrón. Por ejemplo, mira este de aquí. Dice 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y aquí falta llenar con alguito. ¿Qué es lo que sigue ahí?
¿qué cosa tendrías que poner? Un 4, ¿verdad? Claro, porque en la primera vez has visto que iba 1, 2, 3, 4 y ahora está volviendo a ir 1, 2, 3, 4. Bueno, ese podría ser el ejemplo más simple que podemos tener. A ver, sigamos con este otro. Aquí ya la tenemos un poco más complicado. Dice 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. ¿Qué sigue? 8. 8, ¿no? Se repite el patrón. Eso es más o menos un patrón. Ahora yo les voy a dar unos cuantos ejemplos para que ustedes puedan hacerlo solitos, por ustedes mismos. Entonces voy a ir dejándoles y aquí les voy a dejar cuánto tiempo tienen para ir, eh, para ir viendo y adivinan el patrón. Y luego, cuando tengamos ya nuestra reunión presencial, me avisan cuántos patrones han podido descubrir, han podido encontrar y si algunos se han podido dar cuenta o no. Bueno, comenzamos con el primero. Aquí tienen. Muy bien, espero que hayas podido encontrar ese patrón. Ahora pasemos con el segundo. Vaya, ese estuvo un poco más complicado. Ahora pasemos con el siguiente patrón. Este es con figuritas, a ver si puedes hacerlo. Muy bien, felicidades, eso es. Ahora aquí viene uno de los patrones más interesantes. Aquí podemos ver con libros de la Biblia. Veamos qué tal te va. Espero que hayas podido el anterior patrón. Aquí viene uno incluso más complicado. Veamos si logras completarlo. Excelente, felicidades. Cuando tengamos la oportunidad de poder hablar, me cuentan cada uno de ustedes cuántos de estos patrones pudieron descubrir. Pero, obviamente, lo más importante, si pudieron descubrir el último patrón, el que veremos a continuación. Ya verán que más adelante en la presentación les preguntaré, ¿lograron ver el patrón? Y si ustedes logran adivinar, entonces ese es el verdadero patrón que tenían que encontrar. Espero que esta práctica les haya servido de mucha ayuda y ahora sí, continuemos con nuestra lección. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿no? Ya, y Elías, ¿cómo vas a continuar este tema de patrones y qué es lo que nos vas a decir ahora? Bueno, si recordamos la historia de Israel que ustedes han estado viendo, lo último que vieron fue como el pueblo de Israel desobedeció a los 10 mandamientos que Dios le había dado con el becerro de oro, rompiendo las reglas de Dios, desobedeciendo y teniendo ídolos. Dios se molestó mucho con ellos, pero aún así los perdonó después de que Moisés rogase por su pueblo. Es muy interesante como ustedes vieron cómo esa era una, una sombra de lo que en realidad hizo Cristo por nosotros, que intercedió delante de Dios para pagar todos nuestros pecados con su sangre. A diferencia de Moisés, él sí pudo hacerlo completamente y de manera perfecta. Y hoy se nos ha entregado a nosotros, al igual que al pueblo de Israel, la palabra de Dios en la que podemos ver todas las cosas que Dios nos manda hacer. Bueno,
Ahora el pueblo de Israel avanza por el desierto. Y algo muy interesante que tenemos que ver es que el pueblo de Israel tenía una manera específica en la que se movía por el desierto. Ellos no iban desordenados, ellos iban con completo orden. Cada una de las tribus se encontraba en una posición. No sé si recuerdan, también en unas lecciones anteriores avanzaron sobre el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde Dios habitaba, el lugar donde la presencia de Dios se encontraba. Y bueno, seguramente ese día muchos de ustedes se preguntaron por qué Dios hizo que el tabernáculo sea solamente una carpa y no edificaban un lugar con piedras y con muros y por qué no hacían un templo, un castillo para Dios. Yo también me pregunté eso muchas veces, pero miren, acompáñenme con, con sus ojos aquí a este punto. Aquí tenemos un mapa. En este punto es donde empezaron los israelitas. Aquí tenemos Egipto. Los israelitas tuvieron que ir todo este camino y luego llegaron hasta el monte Sinaí, donde Dios les entregó los 10 mandamientos y ellos hicieron el becerro de oro. Ellos todavía se encontraban aquí, pero ¿acaso aquí era la tierra prometida? ¿El monte Sinaí era el lugar que Dios les había prometido donde habitarían? No, por supuesto que no. En realidad la tierra prometida se encuentra aquí arriba, en este punto. A los israelitas todavía les faltaba mucho por llegar. Ellos necesitaban todavía un transcurso más largo, y esa es la razón por la cual todavía no podían construir un templo hecho de cemento, como ahora pensaríamos, o en su tiempo hecho de piedras y ladrillos. Los israelitas todavía no podían hacer eso porque aún no habían llegado al lugar que Dios les había dicho. Entonces Dios mismo designó que se construyese un arca, un tabernáculo móvil, que se pudiese mover de un lugar a otro sin mucho esfuerzo. Entonces se podía llevar ese lugar durante todo este camino de este mapa. Algo bien interesante es cómo las tribus se ponían alrededor de este tabernáculo. Aquí les voy a dejar algunas disposiciones de cómo tenían que ponerse cuando estaban caminando y esta otra es cómo debían ponerse cuando estaban quietos. Eran tan detallistas y Dios era tan ordenado que incluso eso les dijo. No podían estar en el lugar que ellos querían, tenían que estar en el lugar específico. Esta fue la manera en la que los israelitas caminaron por el desierto, rodeados por la columna de fuego que muchos de ustedes conocen y la columna que era una nube que seguramente muchos de ustedes también conocen. La nube que les daba sombra en el día, porque en el desierto hace mucha calor, ¿no? Entonces necesitas una nube que te cubra, que te dé sombra. Y también tenían una columna de fuego porque aunque sea irónico, en el desierto en la noche hace mucho frío, entonces necesitaban calentarse y la columna de fuego también los guiaba, les demostraba que el poder de Dios estaba presente y que Él era su guía. De esta manera los israelitas fueron caminando por todo el desierto. Como pueden ver en el mapa, ellos estaban aquí, pero todavía les faltaba llegar hasta este otro extremo, así que tenían mucho trayecto por caminar, pero ellos caminaban, como les mostré anteriormente, con esta figura del tabernáculo y la nube, la columna de nube y la columna de fuego que los guiaba en todo su camino. Bueno, como vimos al principio, hay un patrón que se repite en este trayecto de los israelitas y me gustaría ver si ustedes pueden descubrirlo. Como dijimos, patrón es esa acción que va repitiéndose, que es igual cada vez, siempre lo mismo. Ese es un patrón, una secuencia. Bueno, para poder encontrar el patrón de los israelitas mientras iban de este punto hasta este otro punto, tendremos que leer estos pasajes.
intentaremos buscar el patrón que se encuentra en este trayecto de los israelitas. Recuerden cómo lo hicimos al principio cuando practicábamos con números y figuras. Teníamos que tener primero a las primeras piezas, a los primeros números que nos indiquen cuál era el patrón. Entonces teníamos pieza número 1, pieza número 2 y pieza número 3. Y luego de ver 3, por lo menos ya podíamos saber cuál era el patrón que se estaba siguiendo. Bueno, para encontrar el patrón que se encuentra entre los israelitas, vamos a leer 3 porciones y ustedes tendrían que adivinar cuál sería la cuarta. La primera porción la podemos encontrar en Números capítulo 11, versículo 1, que dice: y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. La segunda pista que tenemos dice: y murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación: ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiésemos muerto en este desierto. Números 14:2. Y por último tenemos Números 23:5 que dice: el pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo: ¿y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? Aquí podemos ver ya 3 pistas, como ustedes pueden ver en sus pantallas. ¿Cuál será el patrón que se repite para encontrar la cuarta de estas tarjetas? ¿Cuál será la continuación que sigue? ¿Qué es lo que se repite en todos estos versículos? Bueno, ¿pueden ver el patrón? ¿Lo escuchan? Sí, el patrón es este, mírenlo. Israel se está quejando. Israel se está quejando. Podemos ver cómo en la primera tarjeta dice que el pueblo comenzó a quejarse. En la segunda dice: y murmuraron. Murmurar es hablar mal pero a escondidas, quejarse. Ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto. Y la tercera tarjeta dice: ¿y por qué nos hiciste subir de Egipto? Los israelitas se comportaban como nosotros cuando nos portamos caprichosos con nuestros papás y decían: ¿por qué, papi? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Eso es lo que hacían los israelitas, se quejaban. Pero aún todavía falta más piezas en este patrón. Falta una cosa más que continúa esta historia. Tenemos la tarjeta 1, la tarjeta 2, la tarjeta 3 y estamos intuyendo, estamos tratando de adivinar que la tarjeta 4 es que los israelitas desobedecen, porque en la primera desobedecen, en la segunda desobedecen, en la tercera desobedecen. Entonces en la cuarta, en la grande, van a tener que desobedecer. Eso es lo que nos dice nuestra lógica. Pero bueno, todavía no saquemos conclusiones. Primero leamos lo que dice Números capítulo 13. Podemos leer Números capítulo 13, donde encontramos la historia de estos israelitas. Volvamos a nuestro mapa. Miren, en nuestro mapa, en esta parte es donde hemos empezado y han caminado todo este trayecto, dijimos. En todo este trayecto los israelitas iban con la columna con la nube en columna y con la columna de fuego, y Dios los estaba guiando. Pero en todo este trayecto los israelitas podemos ver en estos 3 versículos que lo que hacían era quejarse. Todo el rato se quejaban en el desierto. Siempre cuestionaban a Dios o a Moisés por haberlos traído a este lugar. Y cuando por fin llegaron hasta este punto donde tenían que estar, ya a pocos metros de la tierra prometida, Dios les dijo que mandasen a inspeccionar este lugar, más o menos como nosotros la anterior lección, donde teníamos que observar qué es lo que había, qué parte se había escondido, la ficha que yo había escondido, tenían que encontrar en toda la imagen. Ahí había un montón de objetos, pero estaba ahí. Bueno, es lo mismo, estos israelitas tenían que ser observativos, no podían entrar directamente a la ciudad, primero tenían que ver qué es lo que había en ella. Entonces Dios les dice: inspeccionen, vayan, vean.
Y la manera en la que tenían que hacer esto era con espías que iban a entrar a la ciudad, iban a ver qué tipo de gente había, qué es lo que hacían, cuántos soldados habían, si era fácil de derrotarlas, etc. ¿Cómo era el lugar? Eso es lo que tenían que descubrir. Y Dios dijo a Moisés que mandase a 2 espías, uno que represente a cada tribu de Israel, y de esta manera puedan ir a inspeccionar la tierra. Entonces, aquí van los espías, entran a la ciudad y luego salen de la ciudad. Y una vez que salen, tienen que dar su informe de lo que han visto. Bueno, aquí está el informe de los espías. Unos dicen, 10 de ellos, en Números 10, 27, 28, y le contaron y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste, ciertamente maná, leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, y las ciudades fortificadas y muy grandes. Pero recuerden que eran 12 espías, y solamente 10 de ellos dieron este mensaje, mientras que los otros 2 dijeron. Entonces Caleb, que era uno de estos 2, calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Pero los hombres que habían subido, los otros 10, dijeron: no podemos subir contra ese pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Bueno, luego de ver toda esta historia, todo este panorama, yo les hago este par de preguntas. Primero, ¿creyó el pueblo de Israel que podía entrar a la tierra que Dios le había prometido? No creyó. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no creyó? ¿Qué es lo que muestra esto de lo que ellos pensaban acerca de Dios y de sus promesas? Que desconfiaban. No creían realmente que Dios podía cumplir sus promesas. Aquí podemos ver una cosa más. Entonces añadimos a nuestro patrón. La primera vez se quejaron, la segunda vez se quejaron, la tercera vez se quejaron. Y ahora podemos ver que esta cuarta vez tienen miedo. No saben si entrar o no entrar. Aunque Dios les dijo que entrasen, ellos están todavía como: ¿entramos o no entramos? Bueno, de una vez veamos el desenlace de esta historia. En Números 14 dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos las dará, en una tierra que mana leche y miel. Solo que no os rebeléis contra el Señor. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. Josué y Caleb estaban dando buenas noticias, decían: vamos a poder hacerlo, pero el pueblo no creyó y más bien dijo: apedréenlos, láncenles piedras, no merecen ser escuchados. Pero Josué les advierte algo al pueblo, él les dice: solo que no os rebeléis contra el Señor. Les dice que no se rebelen, pero ¿qué es lo que hace el pueblo? Todo lo contrario, se rebela contra él. Aquí podemos ver un cartel enorme: el pueblo de Israel se rebela contra Dios. Eso es algo que ustedes tienen que tener muy claro en sus mentes, que el patrón continuó. Se quejaron, murmuraron, desconfiaron y se rebelaron contra Dios. Ese es el último de todo nuestro patrón. Primer paso, se quejaron. Segundo, murmuraron. Tercero, dudaron. Y en este último paso podemos ver que se rebelaron contra Dios. El pueblo de Israel no es la primera vez que se rebela. ¿Se acuerdan del becerro de oro o rompiendo el pacto? El pueblo de Israel se rebela, constantemente se rebela, murmura. Aunque Dios les había mostrado a su pueblo el patrón de quién era Él, cómo era Él, que sus promesas siempre se cumplen, que Él es fiel, misericordioso, que por el desierto, en todo este trayecto, Él les había guiado con una nube y una columna de fuego. Aún así, el pueblo no respondió al patrón de Dios, le tachó totalmente y ellos prefirieron hacer su propio patrón.
de quejas, murmuraciones, rebeliones y dudas. Ese fue el patrón de los israelitas, terminando en destrucción absoluta, revelación delante de Dios. Ellos ya no quisieron hacer caso y Dios se enojó contra ellos. Se enojó por tener a un pueblo tan rebelde y tenía que castigarlos, como nosotros cuando hacemos renegar a nuestros papás ese rato se calientan, agarran el cinturón y nos dan lo que nos merecemos, porque no pueden tolerar esa actitud de nosotros, no está bien. Y Dios, cuanto más con su pueblo, lo tenía que corregir, tenía que disciplinarlo. Entonces Dios los castigó. Ahí pueden ver, Dios los castigó. Y aquí tenemos 3 versículos que muestran que Dios los castigó. Primero dice Números 14:22. Ciertamente todos los que han visto mi gloria y las señales que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba estas 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. En Números 14:33 dice, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. Y en Números 21 dice, y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. ¿Cómo respondió Dios al patrón de Israel de quejarse, quejarse y quejarse? Juicio, castigo, disciplina. Aquí vino el juicio de Dios. Dios los castigó. Miren el mapa. Ellos estaban aquí, llegaron hasta aquí. Aquí hicieron el becerro de oro. Caminaron todo este trayecto hasta la tierra prometida. Estaban a tan poquito, pero en todo este camino se quejaban y se rebelaban. Y estando delante de la tierra que Dios les había prometido, desconfiaron de Dios. Y Dios los castigó, haciéndolos vagar en este mismo desierto en círculos hasta que el último hombre que había rebelado contra Dios muera. Hasta que el último hombre muera. Eso realmente es un castigo muy fuerte. Ese realmente es un castigo muy fuerte. No esperemos. Yo creo que ahora el Señor nos está dando esa misma exhortación a nosotros como sus hijos. No esperemos a que venga su castigo. No esperemos a que el Señor nos tenga que mandar todas estas cosas como al pueblo le mandó serpientes abrasadoras. No esperemos que nuestros papás tengan que agarrar el cinturón para chicotearnos. No esperemos que nuestros papás tengan que gritarnos para que les hagamos caso. No seamos como el pueblo de Israel, porque a Dios no le gusta aquello. Cuando alguien nos pida que hagamos algo, seamos obedientes, sumisos, directos, hagamos, no tardemos, no digamos, bueno, en un rato, pronto lo voy a hacer. Yo realmente tengo esa lucha constante y les voy a compartir, ¿no? Justo hoy, este día que estoy trabajando en esto, bueno, uno de los días, porque, bueno, son varios días, pero uno de estos días mis padres prepararon para mí en el almuerzo un refresco de papaya. A mí no me gusta la papaya, pero ellos me dijeron que la tome y yo dije, bueno, voy a tomarla, no voy a ser desobediente, voy a tomarla, pero todavía no. Y la dejé. Y luego mi papá me dijo, tómala, no lo dejes así, tómala. Y sí, ahorita voy a tomar, le dije, ahorita. Y lo volví a dejar por ahí. Y luego mi papá me dijo, está muy al borde, se va a caer, ponlo en otro lado, toma de una vez. Y yo le dije, sí, ahorita voy a tomar, espera. Lo agarré y lo puse detrás mío. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el patrón que se repitió? Ahorita. Sí, ahorita voy a tomar. Pero nunca tomaba. El patrón que se repetía en mí era no tomar. No hacer caso a mi papá. Al final, ¿qué pasó? El refresco se derramó. Por mi culpa, porque lo puse al lado mío, me moví un poco y se chorreó todo. Toda la papaya desperdiciada por mi desobediencia. Y mis papás se molestaron conmigo.
porque yo fui desobediente. Igual el Señor se molestó con su pueblo porque este pueblo fue desobediente, no hizo caso. No esperemos hasta que en el último momento tengamos que obedecer, que nuestro patrón no sea desobediencia, 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 que sea un patrón de obediencia donde hagamos caso, cumplamos favores, digamos la verdad, obedezcamos a nuestros padres. Ese que sea nuestro patrón. Muchas veces fallamos, vamos a caer, igual el pueblo cayó, pero el Señor es tan bueno que en nuestra siguiente lección vamos a ver cómo Dios restauró a su pueblo, cómo una vez más los sanó. Porque miren, Dios les mandó serpientes que los mataban o les dijo que iban a morirse en el desierto. Pero luego estas serpientes, cuando los picaron y estaban a punto de morir, Dios envió una salvación, una sombra de lo que es Cristo, la serpiente de bronce. Esa será nuestra siguiente lección. Pero bueno, hasta que ese día llegue, que Dios nos guarde y siempre nos cuide, que siempre nos ayude a recordar que tenemos que obedecer, que tenemos que continuar un patrón de obediencia a Él y a nuestras autoridades, en nuestro caso, nuestros padres, y que siempre seamos sumisos a lo que nos dicen, que nuestro patrón sea un sí, 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 en vez de un no, no, no. Y de esa manera vamos a agradar a Dios, vamos a ser hijos obedientes. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que Dios te bendiga con esta lección, que sea mucho crecimiento para tu vida. Nos vemos, si Dios lo permite, este día sábado en nuestra reunión de Zoom, o tal vez en otro momento. Solamente Dios sabe. Pero descansamos en Él y nos refugiamos en que Él controla lo que pasa el día de mañana. Hasta una próxima oportunidad. Me despido de ti, Elías Arandia. Que Dios te bendiga.